Bienvenidos para analizar los temas más interesantes que se han registrado en la última semana en el ámbito político y que ha estado cruzado por situaciones regionales y que dicen relación, por ejemplo, con esta encuesta o llamado que hizo el gobierno regional a pronunciarse a la comunidad respecto si estaban de acuerdo o no para entregar compensaciones a las víctimas de la violencia rural y que resultó con una muy baja adhesión en participación y que se cruza con la situación nacional que sigue siendo parte del día en materia de análisis político, como son estos financiamientos irregulares aparentemente a las fundaciones y que también en la Araucanía ha llegado con fuerza a la gobernación regional. A esto también hay que agregar lo que ha sido este fallido intento de la oposición por hacer esta acusación constitucional contra el ministro de Educación. Algunos de los temas que queremos hoy día compartir con nuestros invitados y claro, ya estamos con María Elena Bello, cientista político, magíster en comunicación estratégica. María Elena, ¿cómo está? Bienvenida como siempre, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Miguel, muy buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, vamos a estar recibiendo a nuestros invitados en cualquier instante, mientras sin duda que ha llamado la atención, María Elena, esta situación de esta consulta que hizo el gobierno regional, que hizo el gobernador Luciano Rivas y que tiene algo cercano a los 19.000 personas que participan, una cifra muy distante a las dos anteriores convocatorias que había hecho el gobierno regional para pronunciarse con temas locales y que aquí hay varias posturas respecto al fracaso, por así decirlo, en materia de participación de este llamado. Uno, que no hubo la cobertura ni hubo una disposición a dar a conocer a la comunidad con toda la fuerza que era necesario para interesar a los vecinos de la región a participar de esta consulta. Y segundo, 3 días o 2 días antes del inicio de esta consulta, se genera esta denuncia contra el gobernador regional y entregas de presupuestos presumiblemente irregulares a una consultora. ¿Cuál es su visión de este tema, María Elena? Bueno, efectivamente, como tú bien dices, Miguel, fue una consulta para evaluar la ley de reparación a víctimas de la violencia rural y terrorismo, ¿no? Efectuada por el gobierno regional, en donde la mayor participación, dentro de esta baja participación, ¿cierto?, se concentró en Lumaco, Victoria, Los Sauces, Coyipulli y Ercilla. Justamente la provincia de Malleco responde más bien, y que son los sectores, ¿cierto?, que han sufrido, digamos, una alta cantidad de atentados. De alguna forma, claramente uno quizás puede evaluarlo como una consulta con muy baja, digamos, representación. Ese es el gran tema. 18.626 personas participaron, que equivale a un 1.95% del total de habitantes regional. Entonces, claramente es, digamos, un porcentaje bastante de subrepresentación, a diferencia, por ejemplo, con el caso de la consulta que se hizo el 2021, ¿te acuerdas? Por el estado de excepción, en donde participaron 145.000 personas y ahí ya hubo ciertas críticas, que apuntaban a que había también una subrepresentación, ¿no? Una muy baja participación. Pero en este caso, claramente un 1.95% claramente deja de alguna forma la sensación de cuán representativo podría ser esto. Ahora, claro, yo creo que hay un tema, los factores que tú mencionaste, yo le agregaría un tercero, que es justamente el tema de las brechas digitales. Eso no hay que desconocerlo. De alguna forma, esta consulta se movió mucho por WhatsApp, ¿cierto?, por distintas plataformas, en donde tú tenías que ingresar con tu clave única. Entonces también por ahí también puede haber jugado una variable, esta misma brecha digital que se puede evidenciar en zonas rurales, ¿cierto?, con ciertos niveles socioeconómicos, etcétera. Sí, pero para ser claros también hay que señalar de que en la primera consulta, donde fueron una cantidad de personas que participaron muy, muy superior a esta, también habían brechas digitales, Sí. también habían temas, y era la primera.
Entonces llamó la atención ahora y créame que se podía entrar con el RUT solamente, porque con el RUT identificaba dónde usted sufragaba. Tienes toda la razón, perdón. No, Claro. Era la iniciativa popular que se Claro, estaba con claro. perdón. Entonces se Sí, tienes ingresaba razón. solo con el RUT Sí. y se iba a la comuna en la cual usted tiene registro electoral y por lo tanto le decía usted puede sufragar. Y claro, quedó en cuestionamiento esto. Hay sectores como organizaciones de las víctimas de la violencia rural que destacan de todas maneras el esfuerzo por hacer presente al gobierno la necesidad de contar con una ley de reparación, y otros sectores que se han mostrado claramente contrarios, señalando de que esa muestra no es representativa de la región, es un nivel muy bajo y por lo tanto evidentemente no es un argumento que pueda ser significativo para entregarle al presidente de la República, que es en el fondo el objetivo. Claro, es que al final igual uno tiene que pensar que esto es una consulta. La consulta finalmente se evalúa para, cierto, sondear una posición ciudadana. Por supuesto que hay una muy baja participación, por lo tanto no hay mucha representación que se pueda sacar de los resultados. Sin embargo, de alguna otra forma también tampoco se puede desconocer que este pequeño grupo de personas sí está manifestando una posición, ¿cierto? Probablemente algo que se ha venido discutiendo hace bastante tiempo, que tiene que ver con qué es lo que pasa con justamente las personas que son víctimas de estos atentados. Entonces, yo creo que la temática en sí es bastante transversal. Yo creo que el tema de las víctimas es bastante transversal a nivel político hoy en día, porque recordemos, Miguel, que años antes aquí no se calificaba de terrorismo. No, claro. Claro. Hoy en día hay una posición muy distinta de los distintos sectores políticos y por supuesto que eso también va aunado con un mayor, digamos, transversalización en apoyo a reparar o eventualmente otro tipo de mecanismo para las víctimas de terrorismo rural. Entonces, de alguna otra forma, claro, esta consulta quizás no tuvo la participación deseada, pero tampoco se puede desconocer que sí son mecanismos que de alguna forma te dan luces, ¿no? Luces de qué podría estar pasando, sobre todo en provincias que son la provincia de Malleco, digamos, es una de las más afectadas totalmente por el tema de la violencia, ¿no? Sí, y por otro lado se pone de manifiesto un mecanismo que, no sé, en las municipalidades y particularmente en la región metropolitana se ha hecho más efectivo esto de consultar. La consulta es un elemento democrático en el cual los vecinos, los pobladores, la gente que está interesada en los temas que de alguna manera son parte de su sociedad se pueden pronunciar y me parece que cuando uno se habla de ejercer el voto como un derecho ciudadano y democrático, esto tampoco hay que tomarlo muy así como muy a la pasada. Es también me están preguntando por algo. Es un mecanismo que se llama de democracia semidirecta. Ahí se cataloga las consultas, ¿cierto? Las iniciativas, etcétera. Entonces, claramente en este caso, por supuesto que estos mecanismos de alguna forma sirven para ir reforzando lo que tiene que ver con la democracia, sobre todo regional, ¿no? De los organismos regionales. Pero claro, o sea, de alguna otra forma yo creo que la región, como tú bien dices, han habido distintos hitos de participación, pero todos en sí, si uno los resume, tampoco es tanto la representatividad de esas participaciones. Entonces, ahí, claro, uno puede preguntarse por qué la gente, a pesar de que estas temáticas de alguna forma son tan visibles, o sea, estamos continuamente, yo creo que, por supuesto, este año hemos tenido una cantidad tremenda, ¿cierto?, de atentados. ¿Por qué la gente no participó tanto, ¿no? A pesar de que es una problemática que está muy visible, muy mediáticamente visible? Es algo bastante interesante también de analizar, ¿no? También puede ser que la gente diga, bueno, ¿de qué me sirve esto, no? ¿Para qué voy a dar mi opinión si no, quizás no me van a tomar en cuenta? También puede ser una variable que recordemos que, como lo dijo usted al comienzo, María Elena, es una consulta que no es vinculante, es decir, es solamente tomar la opinión y decirle al presidente, mire, estas personas comparten la idea que estamos pidiendo se haga efectiva. Bueno, vamos a compartir este tema, el programa de hoy, seguridad en la Araucanía o reparación a las víctimas de violencia, que me parece que es eso, o damos seguridad o damos reparación. En mi opinión, creo que hay que dar seguridad, o sea, prevenir antes de
Claro, curar, como decían por ahí. Y ya estamos en línea con la experta que forma parte de la Comisión Paz para la Reconciliación, Ruth Hurtado, a quien le agradezco la gentileza de este contacto con nosotros en Visión Nocturna. Ruth, bienvenida. Gracias por estar con nosotros compartiendo este tema tan importante para la Araucanía. Sí, hola Miguel Ángel, gracias también por la invitación para hablar de este tema que es tan importante y ha sido algo muy sentido, digamos, no solo para las víctimas, sino que para el desarrollo de nuestra región también. Bueno, en este panel estamos junto a la cientista política María Elena Bello, quien está compartiendo con nosotros y estábamos en esta línea del análisis respecto de esta convocatoria para pronunciarse que se desarrolló el fin de semana en cuanto a la posibilidad de tener o no reparaciones para las víctimas de la violencia rural. María Elena, tú estás planteando claramente ahí que evidentemente a la luz de los números es baja la participación. Claro, estamos hablando de 1.95%, que representa finalmente del total de habitantes que tenemos en la Araucanía, por lo tanto claramente es una participación bastante baja y obviamente eso repercute, uno lo llamaría metodología de la investigación, repercute a la representación, ¿cierto? A la representatividad, que es cuánto realmente este número, este porcentaje está hablando por esta total de habitantes. Entonces, claro, ahí entran ciertos cuestionamientos que de alguna forma, claro que tienen una justificación si uno lo ve desde la arista metodológica. Como digo, en otras consultas en la Araucanía ha habido más participación, por supuesto, pero tampoco la cifra en sí misma ha sido, digamos, una cifra que te pueda decir que esto es completamente representativo. Bueno, de hecho, varias de las instancias de mecanismos de democracia semidirecta de repente carecen también de esta, no sé, participación muy alta, ¿cierto? Entonces, por ahí de repente, claro, pueden haber ciertos cuestionamientos a estos resultados. Ruth, ¿usted qué validez le da a esta consulta que hizo la Gobernación Regional este fin de semana? A ver, a mí lo que me preocupa es que tanto la ciudadanía como las autoridades están al debe con las víctimas de terrorismo. Aquí lo hemos visto por más de 2 décadas en cómo las víctimas han sido invisibilizadas, no solamente por la ciudadanía, en el sentido de que como a mí no me toca, no me siento completamente afectado, también por las distintas autoridades, porque recordemos que este proyecto o anteproyecto se le entrega también al presidente Piñera casi al final de su mandato. Había habido una especie de compromiso de poder darle alguna tramitación, quedó en nada, lamentablemente, y distintos actores han hecho entrega de este anteproyecto al presidente de la República actual, ¿cierto?, al presidente Boric. Y hoy día lo tenemos también en la discusión de la Mesa de Paz y Entendimiento, como uno de los objetivos, ¿cierto?, de esta mesa. Pero quiero volver a indicar, digamos, que aquí lamentablemente la poca adhesión muestra que a pesar de lo lamentable del terrorismo, de todo el terror que causa, y no solo el terror y la falta de seguridad, sino que la falta de desarrollo en la región, vemos cómo se pierde el interés en temas como este, porque ya muchas personas lo han normalizado, y en otros casos porque como no les toca directamente, no se sienten involucrados en el tema. Distinto es cuando se hizo la primera consulta, ¿cierto?, pidiendo estado de excepción, porque eso sí nos afecta mucho más a todos en el desplazamiento por la Ruta 5 Sur, en los distintos caminos interiores, incluso para salir de vacaciones, ¿cierto?, que han habido en algunos lugares también atentados. Entonces eso sí es un poco más general o más transversal el pedir seguridad y que haya efectivamente estado de excepción. Pero cuando se trata de las víctimas, aquí estamos todos al debe. Ha habido una negación respecto a la existencia de terrorismo. Recordemos que el presidente de la República actual le costó 50 días de su mandato reponer, ¿cierto?, el estado de emergencia. Le ha costado reconocer que hay actos terroristas hasta cuando lo hizo, ¿cierto?, en la segunda visita a la Araucanía, cuando él reconoce efectivamente que hay actos o hechos que tienen connotación terrorista. Pero por otro lado vemos que tampoco hay una actividad
legislativa en cuanto a la tramitación de la ley antiterrorista que está ingresada a partir del 2018, donde se separa en dos proyectos, uno, la ley corta que se le llamó del antiterrorismo para ver temas más administrativos y por así decirlo operacionales, para luego resolver ya lo que tiene que ver con el concepto mismo o actualizarla a lo que hoy día necesitamos en materia de derecho comparado en cuanto a una ley antiterrorista. Pero ha sido por esto, vamos a cumplir 26 años, que no se nos olvide, ¿cierto?, que el primer atentado fue el 97, el año 97, y vamos a cumplir 26 años, pero aún así parece que para muchos las víctimas todavía son invisibles, pese a que han sufrido no solo pérdidas materiales, sino que también hay pérdidas de familiares que son irrecuperables, y por mucha ley de reparación que haya, ¿cierto?, no hay finalmente tampoco justicia. Yo creo que en eso el gobierno, el Estado en general, está al debe con las víctimas, porque hemos visto que hay víctimas que tienen más de 100 denuncias y todas aquellas están hoy día archivadas en un cajón sin ningún resultado positivo. Por eso la importancia, de alguna manera, de buscar justicia a través de la reparación. Sí, a mí me pasa, Ruth, María Elena, que el tema de la definición de terrorismo fue negada por gobiernos tanto de centro izquierda como de derecha, en donde se hablaba en los comienzos de hechos aislados, después se fue reconociendo que había una situación de inseguridad, pero fue precisamente en este gobierno donde ya derechamente se comienza a hablar de terrorismo y en donde se tenían pocas esperanzas, lo decían los propios afectados, de que se pudiera avanzar por toda la característica que tenía en el mensaje del gobierno que lleva 1 año y medio en el mandato. Pero yo diría en favor de eso, de que efectivamente en este gobierno recién se comienza a hablar de terrorismo. Entonces comparto contigo, Ruth, en orden a que era un tema que como que se estaba quedando ya como parte de la geografía, de la fisonomía de la región y de la macrozona sur, estos hechos. Y segundo, a mí me parece que el tema de la reparación es una situación que es alarmante, porque no solo, María Elena, hay ataque y destrucción, hay muertos también en esta misma situación, que de repente uno los olvida. Exactamente, y de hecho, si uno lo piensa, yo creo que justamente estas células terroristas, porque así eso, son células terroristas, o sea, por donde uno lo vea, uno ve los casos comparados, lo mismo el caso en Irlanda en su época con cierta España, que no suscitaron, digamos, no perdieron tiempo en calificarlo como actos terroristas. Aquí Chile hubo una ambigüedad tremenda, y ahí yo creo que se perdió mucho tiempo en esta discusión, que se mezcló con muchas otras aristas que eran tangenciales. Pero en este caso, efectivamente, hay un giro tremendo yo diría que en la táctica, en la mecánica que tienen, como parten, ¿cierto?, al principio, la coordinadora en sí misma siempre de alguna forma apuntando a las forestales, ¿cierto?, pero a la maquinaria, más que nada al capital. Hoy en día vemos un giro tremendo ya que está involucrando personas, vidas de personas, o sea, ataques a, por ejemplo, buses con escolares, recuerdo que fue, y así otra serie de ataques directo a personas. Entonces, aquí hay un cambio de tono, hay un cambio de táctica, y yo creo que eso también de alguna forma fue una presión tremenda para que finalmente el gobierno dijera, bueno, sí, aquí estamos en presencia finalmente de actos terroristas, ¿no? Aquí hay un giro tremendo. Yo creo que, y hace muchos años, conversando en otro programa, yo creo que esto fue como el 2018, en algún momento yo sí les comentaba que si no se hacía algo, cada vez se iba a atomizar más, iban a haber más células, y esas células finalmente iban a ir de alguna forma actuando de manera, entre comillas, más autónomas, con una bandera y una voz distinta, y que quizás tendrían una mano distinta, llegando incluso a poder costar vidas, y hoy en día lo estamos viviendo. Entonces, Sí, y respecto a eso, lo que comentábamos antes que nos conectáramos con Ruth, era de que, en definitiva, ¿qué es lo que queremos? ¿Seguir entregándole algún grado de ayuda, de reparación a las víctimas, o en definitiva tener seguridad para evitar que ocurran este tipo de hechos? En ese aspecto, Ruth,
¿Cómo ve esta situación? ¿Cómo ve esto que parte como un conflicto, pero que es una situación que ya está casi diseminada en la macro zona sur del país? A ver, obviamente la esperanza o el anhelo principal es contar con paz y seguridad. Yo creo que eso es lo que anhelamos todos los habitantes, ya no solo de la Araucanía, ¿cierto? Que es donde surge estas orgánicas terroristas, sino que tal como tú lo señalabas, en la macrozona sur, que hoy día ya comprende 4 regiones, e incluso hemos tenido algunos atentados aislados en O'Higgins, con las mismas características. Pero no podemos dejar de lado, ¿cierto?, aquellas víctimas que hoy día, o en estos años, en estos más de 20 años, han perdido todo. Que han perdido, tal como mencionaba, ¿cierto?, quien está ahí en el panel. Marilena. Y esto al principio, Marianela, disculpa que soy mala para retener nombres, pero antiguamente esto era una lucha con los latifundistas, ¿cierto? Escuchamos mucho tiempo esto y eso hizo también que la ciudadanía de alguna manera tuviera como desafección de lo que pasaba, pero hoy día vemos que los ataques son directos a las personas. Vimos hace 3 semanas atrás cómo, ¿cierto?, Eric Bayer estaba sembrando en su predio allí en Coyico, ¿cierto?, en la comuna de Arcilla, y fue perseguido, y cuando él se da vuelta, le da la vuelta a la espalda a esta camioneta, es atacado a balazos. Lo vimos también en la casa de Héctor Urban. Los ataques fueron directos a su casa. Lo vimos con su papá, cuando le hacen esta emboscada, ¿cierto?, y lo atacan en la camioneta en 2 oportunidades. Y así también a los trabajadores de la municipalidad de Victoria, que uno estuvo a punto de perder su pierna, y a un sinnúmero de agricultores y trabajadores de los distintos rubros, tanto agrícola como forestal, cómo han sido atacados directamente. Y cuando el Estado no es capaz de entregarte la seguridad, ¿cierto?, que es una de las funciones también del Estado, ¿cierto?, garantizar la seguridad pública, no está cumpliendo con aquello, es meritorio, digamos, de aquellas personas que sufren este tipo de ilícitos, de crimen, finalmente, tengan una indemnización por parte del Estado, por no ofrecer, ¿cierto?, la seguridad de manera oportuna, de manera efectiva, y además de frenarla. ¿Sí? Aquí, más allá de la derecha o la izquierda, hemos tenido gobierno tras gobierno que no han sabido darle solución a este problema. Los tribunales tampoco han estado a la altura, el poder legislativo tampoco ha estado a la altura, porque hay un sesgo ideológico en algunos respecto de proyectos de ley que tienen que ver con la usurpación, que tenían que ver con el robo de madera, que tienen que ver con la ley antiterrorista, y que tienen que ver, ¿cierto?, con todos estos ilícitos que no solo ocurren en la Araucanía. Parece que cuando se legisla respecto a esto, lo circunscribimos solo a lo que ocurre en la Araucanía. Las usurpaciones hoy día han aumentado a lo largo del país, y vemos cómo este proyecto, que fue ingresado en 2018-2019, todavía no es aprobado. Entonces aquí es el Estado de Chile que está al debe con las víctimas, no de violencia rural, como se le quiso llamar en algún minuto semánticamente, sino que con las víctimas de terrorismo. Lo que nosotros vivimos en la Araucanía, aunque a algunos les cuesta reconocerlo, es terrorismo. Sí, claro. Ruth, y de acuerdo a lo que usted nos plantea, ¿qué le hace pensar a usted que ahora, con esta Comisión de Paz para la Reconciliación, en la cual usted forma parte como experta, pudiéramos encontrar una salida a este tema, considerando de que uno ve la inmediatez, porque los atentados se repiten casi diario en el transcurso de los días, y el trabajo de esta comisión es para 2 años? Entonces uno dice, ¿cuál es la prioridad que se le da a este tema? A ver, yo creo que aquí el gobierno no puede evadir su responsabilidad en entregar seguridad y paz a los habitantes de todo el país. Y aquí tiene que haber un trabajo de manera paralela en cuanto a lo que tiene que ver en políticas públicas en materia de seguridad, ya sean constitucionales, legales, administrativas, operativas. Tiene que haber una acción mayoritaria, ¿cierto?, una acción un poco más fuerte de parte del gobierno. Eso por una parte. Y respecto a la mesa, creo que
aunque exista un 5%, un 20% de probabilidades de poner fin a este tema, porque aquí no podemos tampoco sesgar o dividir o hablar peyorativamente de las comunidades, porque aquí es un tema que es mucho más que eso, que aquí no es un tema étnico o de pueblos originarios, que hay un tema que vino también a agudizarse a partir de la ley indígena. Tiene que haber un cambio en la legislación indígena, porque sabemos todos, ¿cierto?, que gracias al artículo 20b la toma de terreno se aumentó y la violencia aumentó también a través de esto, pero no por una reivindicación histórica, sino que más bien por un tema de control territorial. Aquí hay orgánicas terroristas organizadas, ¿cierto?, para querer tener un espacio, tal como lo han llamado ellos, de zona liberada, donde ellos puedan cometer toda clase de ilícitos y el Estado de Derecho no esté presente. También tenemos que tener en cuenta que aquí hay otros temas que resolver, como el desarrollo, pero también hoy día contamos con las conclusiones, ¿cierto?, las propuestas, las 3 propuestas que entregó la Comisión Vargas, con estas 12 prioridades, ¿cierto?, donde ninguna de ellas lamentablemente se cumplió, pero hoy día a lo menos tenemos un piso y tenemos la posibilidad de cerrar este problema, ¿cierto?, de la entrega de tierras, que ha sido también parte del conflicto, porque en eso tampoco nos podemos perder. Y creo que el poder realizar este catastro, tener en definitiva esta cuantificación de lo que significaban los títulos de merced, los títulos de comisario, respecto a lo que el Estado de Chile ha entregado en distintos periodos, no solamente a partir de la ley indígena, porque recordemos que hubo un periodo de la historia que también hubo entrega, ¿cierto?, de tierras a las comunidades como forma de reparar este conflicto que hubo en algún minuto, ¿cierto?, de nuestra historia, pero hoy día necesitamos avanzar, y no solo avanzar en terminar con esta entrega de tierras donde un título de merced hace generar distintas comunidades que todas piden sobre lo mismo, o sea, distintos grupos de personas piden titularidad sobre un mismo título de merced. Entonces, con eso, la verdad es que no vamos a terminar nunca de esta deuda que algunos que nacen, digamos, con esta mera expectativa que la vuelven un derecho adquirido. Y por otra parte, también abordar lo que tiene que ver en materia de desarrollo regional. Recordar que nuestra región de la Araucanía lleva más de una década siendo la región más pobre de Chile. Y ahí nosotros, y el Estado de Chile está al debe. Quizás por lo mismo se le pone poca atención, porque nuestra región, en cuanto a número, en cuanto a finanzas, aporta muy poco al erario público, aporta muy poco al fisco. Sí. Y eso también hay que cambiarlo, hay que buscar la forma de que nuestra región surja, terminar este problema, tener las modificaciones necesarias a la ley antiterrorista, pero también entregar una propuesta en materia de reparación, que hoy día también es importante, y en materia de desarrollo, que también es una arista que tenemos que abordar. Claro. María Elena, el senador Buenchumilla, que dicho sea de paso también forma parte de esta comisión, ha señalado insistentemente, y yo diría desde que fue intendente, incluso como alcalde de Temuco en algún momento, que este es un problema político. A juicio suyo, ¿esta comisión responde a eso, a una solución política al tema? Y que, claro, la otra parte, el control de seguridad, tiene que ejercerse por otro lado, y ahí serán el Ministerio del Interior el que tome las decisiones. Yo la verdad creo que ambas hebras, aunque uno no quiera, se trenzan. Es imposible que la seguridad, por mucho, claro, el Estado tiene el deber básico de asegurar, por supuesto, la seguridad pública, ¿cierto? Es el deber básico del Estado desde hace muchos años, desde que se creó, de hecho, el sentido de Estado, ¿no? El contrato social en sí mismo se creó justamente para que el Estado diera la base que es la seguridad, ¿cierto? Ese es, digamos, el sentido clásico de la creación de un Estado moderno, se podría decir. Sin embargo, en este caso yo creo que es muy, muy difícil, yo creo que es muy idealista pensar en separar ambas cosas. Esta comisión de alguna otra forma se va a ver cruzada por el eje de seguridad, y por mucho que el eje de seguridad trate de dejarse fuera y que corra solamente por el carril
estatal, que por supuesto es el deber que tiene el Estado, va a ser muy difícil hacerlo, porque finalmente lo político efectivamente es una raíz que da de alguna forma un efecto, una consecuencia en la falta de seguridad y en el aumento de violencia, ¿no? Lo mismo que decía Ruth en este caso, el aumento cierto de los ataques, también lo que comentaba de la táctica de ataque. O sea, yo creo que es idealista pensar que son trenzas que van separadas. Yo creo que de alguna forma esta instancia va a encontrarse con eso y se va a encontrar de frentón, y el que no quiera verlo así, la verdad es que está siendo muy idealista, muy quizás inocente de esa perspectiva. Yo por lo menos hablando desde mi posición, por supuesto. Entonces, este tema, el tema que estamos viviendo hoy en día, ya no solo la región de la Araucanía, la macrozona sur, es muy difícil que el tema de seguridad ya se pueda solamente cooptar por el Estado. Entonces, de alguna forma, sí son carriles paralelos, sí, pero la seguridad sí o sí va a atravesar la instancia de esta comisión. Yo creo que eso es inevitable. Esa es, digamos, Sí, y hay un punto que a mí me parece importante, y en ese aspecto, Ruth, yo no sé cómo lo ve usted, esta situación de que efectivamente está claro que no son las comunidades las que a través de la lucha armada tratan de demostrar su descontento o reivindicar lo que están buscando. Hay grupos armados que no tienen nada que ver y aquí voy, a la utilización de algunos sectores y que puede ser. Por ejemplo, veía hoy día que están pidiendo la salida del delegado presidencial porque dicen que está haciendo una verdadera persecución de las comunidades. Esto a propósito de la detención de personas que han sido culpables o han sido imputadas de delito en acciones violentas. Entonces, Ruth, ¿cómo separar esto? No es fácil tampoco. Efectivamente no es fácil porque lamentablemente hay grupos que han utilizado la justa causa, entre comillas lo digo, o como forma de justificar toda clase de ilícitos. Aquí también, por eso hace un rato señalaba que el tema del desarrollo también tiene que ver, porque tal como pasó en Colombia o pasó en Perú con Sendero Luminoso, estos grupos a través de el pago también se instala en lugares donde hay más pobreza, donde hay más falta de oportunidades. Y es por eso que también aquí hay que atacar de alguna manera y hay que enfrentar el desarrollo de nuestra región, para que estas orgánicas terroristas no tengan espacio de ir pagando, ¿cierto?, a las nuevas generaciones para que estén en estas orgánicas. Y aquí esto no tiene que ver con una persecución de ninguna comunidad en particular, de ningún sector o comuna de nuestra región, sino que tiene que ver con atacar a aquellos que tanto daño le hacen a nuestra región, pero no tan solo a nuestra región, a los mismos pueblos originarios, a los mismos mapuches, que también han sido víctimas. Donde se han visto muy afectados, porque muchas veces ellos, por protegerse, no hacen denuncia, tienen que vivir en un entorno de violencia, y además se han visto afectados también. No podemos olvidar, ¿cierto?, lo que le pasó al Lonco Cariqueo, al que le asesinan 2 de sus hijos. Entonces aquí esto ha sido un ataque transversal, no solamente a los latifundistas, como decía yo hace un rato, que les decían anteriormente o hace unos años atrás de manera peyorativa, ¿cierto?, a los agricultores, sino que también a las mismas comunidades indígenas, que incluso se vienen a tomar parte de sus terrenos, los amenazan y se vienen a instalar, ¿cierto?, para ejercer el control territorial. Entonces aquí hay que trabajar muy fuertemente para erradicar estos grupos violentos, para poder detenerlos, para que estén, ¿cierto?, pagando condenas, pero Miguel Ángel, tú lo sabes, y también María Elena, que esto ha pasado repetidamente. Cada vez que hay una arremetida, ¿cierto?, mejor investigación por parte del Ministerio Público y hay detenciones, ¿cierto?, de estas orgánicas, vemos cómo ellos reaccionan inmediatamente y se radicaliza la violencia. Sí. Hoy día vemos que parte de sus líderes de la primera orgánica, ¿cierto?, que fue la CAM, están detenidos, pero vemos su capacidad de reorganización. Y es por eso que hablamos finalmente de orgánicas terroristas, porque tienen una forma de crimen organizado, en donde si falta un líder,
hay uno que los secunda de manera inmediata y ellos se reorganizan y se rearticulan para seguir cometiendo sus ilícitos porque son mucho más rentables, ¿cierto? Y no quieren perder tampoco esta rentabilidad, de alguna manera, que les otorga, ya sea a través de el robo de madera, de el tráfico de drogas, que lo hemos visto también, de armamentos que vemos también en la región, porque de alguna manera ellos se financian a través de estos ilícitos que hay mucha gente involucrada además. Sí, y a propósito del tema de la violencia y de los actos como tal, usted lo decía, María Elena, la primera consulta que se hace con un amplio respaldo de la comunidad se pide que haya estado de excepción. Justamente. Decían agricultores, camioneros, que la presencia de los militares iba a dar total seguridad. Pero vemos que si bien no son tantos los casos que se están registrando, ha disminuido en cantidad, pero sí son cada vez más violentos los hechos que se están registrando y donde se pone en tela de juicio efectivamente el actuar de la policía o personal militar. Sí, de todas maneras. En ese sentido yo creo que también hay que pensar que justamente todos los ataques vienen de hace muchos años atrás, como justamente mencionaba Ruth, son muchos años, más de 20 años. Por lo cual los ataques, generalmente siempre se dice que el oponente, ¿cierto? La persona violenta, los grupos violentos van actualizándose y adecuándose mucho más rápido que una institución que está fija, ¿no? Las policías, de alguna forma, una institución fija que va, de alguna forma, actualizándose, innovando de forma más lenta que un grupo que, como tiene esta orgánica, ¿cierto?, casi autónoma, que van funcionando como células autónomas, ¿cierto?, y que van, de alguna forma, apoyándose, van generando nuevos liderazgos. Es una arquitectura muy flexible, muy maleable, mientras que tenemos instituciones, por supuesto, que son sólidas, pero que esta solidez, esta estabilidad también las hace lentas para ir adecuando. O sea, de alguna forma también estamos enfrentándonos, ¿cierto?, a distintas tácticas que hoy en día estamos viendo de ataques directos, ¿cierto?, organizados hacia personas. Entonces, de alguna forma, yo creo que aquí el tema va también en el tipo de inteligencia a la cual debe también sujetarse las policías que hoy en día tenemos, que una inteligencia que es probablemente actúa con cierto enfoque antiguo, ¿no?, para cierto tipo de ataque que ya pasó esa época del ataque a las forestales directamente, al capital, ¿cierto? Al capital llamemos los árboles, la tierra, el sembrado, la maquinaria, etcétera, etcétera. Entonces, esta actualización que es más rápida en las organizaciones criminales, terroristas, muchas veces no se condice con la rapidez en que una institución se va actualizando. Y eso es así. O sea, lo vemos, por ejemplo, en el caso de... El actor tipo guerrilla. Efectivamente. O sea, tenemos un actor tipo de guerrilla a lo cual Chile anteriormente quizás no estaba tan expuesto, no tenía ciertas experiencias tan grandes o digamos, situaciones tan graves que finalmente ya no son situaciones, esto ya es un patrón de actitud. Entonces, de alguna forma yo creo que aquí hay un paso grande que se tiene que dar con las instituciones, ¿cierto?, de seguridad, en donde tiene que haber una actualización de la inteligencia adecuándose al contexto de hoy en día, ¿cierto?, cómo van operando. Lo mismo sucede si, por ejemplo, vemos el norte. Las policías también han tenido que enfrentarse a un nuevo formato de delito. O sea, hoy en día Chile es mucho más violento. Y eso, obviamente, nuestras instituciones policiales estaban con un enfoque muy distinto, ¿no? Estaban acostumbrados a otro tipo de, por ejemplo, delitos, ¿no? Sí. Entonces, ahí yo creo que hay un elemento que tiene que ver con de repente, con este desfase. Claro. A propósito de estos impulsos del gobierno de encontrar una solución, Ruth, y esta Comisión de Paz para la Reconciliación, entiendo que hoy se hizo la primera reunión de trabajo de esta comisión, porque se habían encontrado, claro, cuando se hizo el lanzamiento, con la presencia del presidente de la República, entre otras autoridades, el rector de la Universidad de la Frontera, que entregó un documento de trabajo de las universidades frente a este tema. Ruth, ¿cómo va a ser el mecanismo de labor de esta comisión? ¿Van a reunirse periódicamente? Porque una de las críticas que ya comienza a surgir es que se reúnen en Santiago para un tema que es del sur de Chile.
A ver, sí, efectivamente va a haber reuniones en Santiago. Todo lo que tiene que ver con la comisión misma va a ser un día a la semana en Santiago, pero también van a haber audiencias públicas en las regiones. Pedimos también que hubiera oficina de atención para recoger todos los testimonios que sean necesarios para poder incluir, ¿cierto?, en este proceso de diálogo, de escucha que va a haber con las regiones, pero también se van a escuchar a a los distintos cuerpos intermedios, distintas agrupaciones, digamos, que se han visto afectados durante todos estos años, tanto a las comunidades mapuches, a las iglesias, las universidades, los distintos gremios, la sociedad civil en general, para poder recoger, ¿cierto?, sus distintas solicitudes respecto de lo que se espera también de esta mesa. Nosotros pedimos puntualmente que hubieran trabajo en las regiones y ojalá en cada una de las provincias, tanto en la provincia de Cautín, Malleco, pero también en la provincia de Arauco, ¿cierto?, en la región del Biobío, y es así que va a haber un equipo en terreno trabajando, pero también los comisionados van a estar en las distintas regiones realizando trabajo de escucha para poder tener un diálogo directo con las personas, pero tal como lo mencionaba, va a haber un día a la semana que se va a sesionar en Santiago recogiendo toda estos informes que van a recoger este equipo de Secretaría Técnica que va a estar instalado en las regiones para poder tener comunicación más directa, ¿cierto?, con lo que pasa en la región. Esto no va a ser solo en Santiago. Siempre nosotros los de regiones hemos dicho que desde Santiago, de un escritorio cómodo, es mucho más fácil dialogar de lo que pasa en la Araucanía y tomar decisiones, pero necesitamos que estas decisiones también se tomen en los lugares que son afectados, considerando cada uno de los actores que durante estos años, ¿cierto?, se han visto afectados por esta situación de violencia, pero también de rezago que vive nuestra región. Sí, ha sido una de las críticas que se han generado nuevamente en esto. Y claro, también reacciona de parte de los alcaldes mapuches que han señalado que el gobierno de Boric ya está casi fuera de toda discusión en el sentido de su accionar, y por lo tanto ven que esta comisión no tiene mucho sentido. Sí, es complejo. La verdad es que también pensemos que nuestra región ha estado en varios tipos de comisiones, mesas de trabajo, tantas instancias también que se han dado, ¿cierto?, que se han organizado y los cuales de alguna otra forma han quedado en el paso, ¿no? En los cambios de gobierno finalmente prácticamente se parte de cero, tomando lo que se hizo antes. Y ese gobierno que ya deja el papel y lo toma nuevamente. Entonces, al final también tenemos, yo creo, un agotamiento regional de repente en ese sentido. O sea, yo creo que es válido que mucha gente se pregunte, chute, ¿cuánto más vamos a cambiar con esto? O sea, ¿cuánto realmente va a ser esto una acción el día de mañana y no va a quedar nuevamente en un papel o en una instancia que queda en un cajón guardado? Yo creo que eso también es un efecto de la seguidilla de ciertas instancias que finalmente no han surgido, no han llegado, no han tocado, digamos, no se han hecho carne propiamente tal. Entonces, yo creo que también ahí hay un tema yo creo que esta comisión se enfrenta a grandes, digamos, desafíos y que tienen que ver con eso, ¿cierto? ¿Cuánta expectativa también se puede esperar? Y siempre nivelando la expectativa, pero yo creo que al finalmente estos son de los mecanismos que se dispone finalmente de forma transversal políticamente para poder de alguna otra forma ir abordando estas temáticas. Y como digo, o sea, la seguridad, por mucho que se quiera quizás dejar fuera o que siga un carril para igual va a ser parte y va a cruzar probablemente, ¿cierto?, las discusiones en la comisión. Entonces, de alguna otra forma me imagino también que hay una especie de baja esperanza de repente también por el tema de esta seguidilla ¿no?, de instancias. Sí, en mi opinión yo creo que hay dos elementos que son gatillantes para generar lo que usted dice, esa baja expectativa de lo que puede ser el resultado. Primero, la sombra que le genera la Comisión Vargas, en la cual se estableció un documento que todos reconocían. Era una línea, era un camino en el cual se podía encontrar una solución que finalmente no se tomó en cuenta. Y lo segundo, en que este es un trabajo de 2 años
y lo que se tome como resolución se va a aplicar en un próximo gobierno. Entonces, en eso, Ruth, yo creo que también son elementos que se tienen que tomar en cuenta para validar el trabajo que van a hacer y que en definitiva la gente entienda, porque aquí, claro, hay directos que están interesados, organizaciones, comunidades, personas que directamente están interesadas en que esto funcione, pero en el resto todos debemos estar interesados en que funcione, porque si es que en la región terminamos con este tipo de hechos, oiga, la Araucanía puede cambiar su rumbo completamente, Ruth. Efectivamente, hoy día existe como base también el insumo de la Comisión Vargas. Me tocó también participar como invitada en esa comisión y me ha tocado, la verdad, que trabajar en muchas mesas de trabajo en relación a esto, y no nos vamos a cansar de hacerlo. Cada vez que veamos una oportunidad de dar cierre a este tema, vamos a estar ahí, tanto en mi rol como representante, ¿cierto?, de la agrupación de Mujeres por la Araucanía, hoy día en el rol de Secretaría General del Partido Republicano, que decidimos ser parte de este acuerdo, y también ahora en este rol ya, ¿cierto?, en la mesa de paz y entendimiento. Respecto al tiempo, efectivamente nosotros encontrábamos que era mucho tiempo. Propusimos nosotros que fuera esto terminado el 31 de julio, para poder tener un espacio legislativo en donde todas estas reformas quedaran ingresadas y tramitadas en este gobierno. Pero no logramos ese tiempo. El gobierno insistía en que tenía que ser a finales de año. Logramos que a lo menos quedara no más allá del 30 de noviembre, pero sí logramos incluir en el punto 6 del acuerdo que los tiempos de las diversas etapas de esta comisión le van a corresponder también a la comisión poder acortar este tiempo. Tiene una especie de autonomía en aquello, va a poder, como te digo, interferir en el tiempo que tenga la comisión, pero nunca más allá del 30 de noviembre, pensando que a lo menos en diciembre esto quede ingresado en el Congreso y se pueda discutir a lo menos alguno de los trámites, ¿cierto?, de las leyes queden aprobadas, pero también hicimos la salvedad de que a medida que vayamos avanzando podamos ir incorporando discusión legislativa de manera anticipada. No esperar al cierre de la mesa con las conclusiones en mano, sino que de manera paulatina también ir entregando insumos para que el gobierno el Congreso vaya cambiando algunas materias legislativas que son necesarias. Así que esperamos que eso se cumpla, vamos a estar ahí, de hecho, por eso hemos decidido estar ahí en esta mesa para velar, ¿cierto?, para que se cumplan los 6 o 5, porque el punto 6 más tiene que ver con el tiempo de la comisión, pero para que se cumplan los objetivos de esta comisión y no quede nada como pasó, ¿cierto?, con la comisión Vargas, que si bien fue muy provechosa en sus propuestas y muy clara en las 3 propuestas que entregó, pero que en definitiva no se llevaron a la práctica, solo un par de ellas, y que fue cierto que era respecto al tema de pedir perdón a los pueblos originarios, donde la presidenta Bachelet efectivamente hace un acto de desagravio, pero de lo demás, cierto, vimos que no hubo ningún avance significativo en las conclusiones que allí se entregaron. Que incluso en esa propuesta también estaba, me parece que si era, no recuerdo si era el punto 1 o 2, estaba también la reparación a las víctimas. Como ha ocurrido en otros países, esto también tiene mucho que ver con el derecho comparado de lo que ha pasado en otros países de la región y también en Europa, ¿cierto?, con respecto a víctimas de terrorismo que han habido a través de la historia. Desde el punto de vista político, Marilena, esta ya sería como la última oportunidad para poder encontrar una solución. Y yo no quiero creer que no vamos a encontrar una solución al tema. Esperemos que no sea el escenario, digamos, de encontrarnos quizás con esa, claro, con esta idea de que se acaba y luego todo vuelve a cero. Yo creo que es un poco yo creo que es el temor un poco también que se tiene y que es un temor válido. Obviamente que aquí quizás, claro, la estrategia distinta que se busca y que me parece que es lo más lógico es tratar de anclar el trabajo que se vaya haciendo la comisión con iniciativas, ¿cierto?, que tengan que ver con
parlamentarias, ¿no? O sea, dentro de proyectos de ley o ajustes de leyes que ya existen. O sea, ahí obviamente hacer ese anclaje va a ser vital para que esto finalmente pueda tocar luz, sobre todo en el Congreso, que es donde finalmente no ha habido un diálogo entre las comisiones y mesas y el Congreso. Finalmente, por eso queda como a medio camino muerto. Entonces, de alguna otra forma, esa, digamos, es una táctica política muy importante que ojalá llegue a puerto, ojalá que se pueda generar y también, por supuesto, la visión del Estado, creo yo. O sea, aquí el Estado también, independiente de la administración que tenga, ya sea de un color u otro, tiene que haber una visión política de Estado con esta temática. Porque, sin duda. por supuesto, o sea, hoy día somos la macrozona sur, pero quién sabe hasta dónde esto se va a extender. O sea, ya han habido casos en Maule, Argentina. y claro, ¿no? Y acá y en la región, o en el país, Maule y también Rancagua. Exacto. Y en Argentina, situaciones vinculadas se han podido comprobar la vinculación de grupos chilenos con argentinos. Entonces estamos hablando de una articulación que cada vez se va expandiendo. Por lo tanto, esto ya el Estado no lo puede ver como una región, una problemática local, ¿no? Esto ya se está expandiendo a distintas regiones. Entonces, por lo cual yo creo que esto ya tiene que empezar a adquirir una visión de Estado. Bueno, es de esperar que esta situación pueda ir caminando acorde, primero los tiempos, pero segundo con una solución clara y definitiva a este tema. Ruth, yo quiero que se cambie un poco de su cargo como experta en esta comisión. Usted es dirigente política de los republicanos y como tal, evidentemente ha tenido una mirada y puede tener también opinión respecto de lo que ha sido esta semana política, donde el gobierno no se ha podido sacar de encima el tema de estos aportes a instituciones, a fundaciones y que desgraciadamente también llegaron a la Araucanía, María Elena, y llegan a la gobernación regional. Aunque también hay que sumar a esto denuncias que hizo el diputado Andrés Llanet respecto a la CONADI, sí. y también una petición que hace que se investigue también el Ministerio de la Vivienda acá en la región, un tema que ha sido complicado. Muy complicado, claramente. O sea, por supuesto que esto, lo que está sucediendo ya, pareciera ser que al principio se quería ver o se quería enmarcar en algo más coyuntural, pero pareciera que esto ya es un poco más sistémico, pareciera que está adquiriendo un elemento más sistémico, es decir, no es un punto en el norte, no es cierto esa seremía específica del norte, sino que ya estamos viendo casos, cierto, que van presentándose en distintas regiones y por supuesto tiene que haber una investigación, por supuesto la debida investigación, el debido proceso, etcétera, pero ya por lo menos de lo que se puede ir visualizando que la situación pareciera ser que es mucho más transversal y articulada de lo que se quería quizás mostrar en un principio. Entonces claramente eso preocupa, sobre todo en una situación que vivimos, yo creo, las democracias, sobre todo en Latinoamérica, en donde la democracia de carácter liberal representativa cada día está siendo más cuestionada. Las instituciones liberales en sí mismas están todo el tiempo siendo cuestionadas y hay un déficit de confianza tremendo y que eso es básico para cualquier elemento que une una sociedad, que es la cohesión social, que es como el pegamento, ¿no? Entonces, por supuesto que... Y a eso yo quería preguntarle a Ruth, como dirigente político, ¿cómo también lo reciben los partidos políticos? Porque en estos días hemos estado, a lo mejor puede ser exagerado, pero una danza de denuncias de diputados de todos lados y denuncias que de pronto, por ejemplo, acá en Temuco, hacia el gobernador Luciano Rivas, los propios beneficiarios de una fundación que entregó unas capacitaciones fueron a decirle que a la diputada Ñanco que estaba equivocada, que en este caso sí se cumplió el objetivo. Entonces la gente comienza a... Si ya desconfía, a desconfiar mucho más de los partidos políticos, Ruth. Efectivamente, hoy día hay mucho cuestionamiento de los partidos políticos o de la clase política en general. Ha habido abuso muchas veces de poder de los cargos para defraudar al Estado de manera no ilícita, más administrativa. Y en esto algunos han encontrado estas deficiencias en la ley, tanto de transparencia, anticorrupción, de probidad, para defraudar al Estado e incluso dañar a los que son más vulnerables. Porque tenemos que tener a la vista, ¿cierto?, que muchas de estas fundaciones que recibían los recursos
era supuestamente para trabajar por las personas más vulnerables, lo que pasó, ¿cierto? Lo que estalló en Antofagasta respecto del Ministerio de la Vivienda. En la Araucanía también tenemos aportes directos, más de 150 millones de pesos a través del Ministerio de la Vivienda también a estas fundaciones. Pero aquí, más allá, ¿cierto?, de los casos puntuales, nosotros como Partido Republicano hemos pedido también a nuestros diputados, nosotros tenemos un área que se llama Yo Te Fiscalizo, fiscalizar cada una de las gobernaciones y de las instituciones públicas del país, y no a raíz de esto. Nosotros ya habíamos empezado, antes de que salieran estos temas, a fiscalizar ciertos aportes, ciertas asignaciones, que muchas veces, a pesar de existir un plazo, ¿cierto?, por ley de transparencia, de entrega de la información, no siempre ocurre. Y hemos dicho que aquí hay que investigar todo y a todos, independiente del color político, porque el color político no puede ser eximente de responsabilidad. Y en eso somos muy responsables en decirlo, y hoy día esto está todo en manos de la justicia, más allá del fondo, porque en eso no me voy a referir, porque hoy día ya hay causas, digamos, en la justicia que se están, a través del Ministerio Público, que se están investigando, y tendrá que ser hoy día la justicia la que se pronuncie si hay delito o no. Pero también es importante que, más allá de si hay o no delito, ver cuáles son las fallas administrativas y las fallas de probidad, porque aquí muchas veces puede ser que no exista delito, tal como lo dijo hace unos días, que fue muy preocupante también, sin tener todos los antecedentes a la vista, el Contralor Nacional, que de verdad que es muy preocupante su opinión, a priori, digamos, sin tener todos los antecedentes a la vista, decir que aquí probablemente no había delito, sino que había más bien algunos errores administrativos, lo tilda, ¿cierto?, como error. O éticos, pero creo también que aquí, o éticos, efectivamente, pero aquí creo que todas nuestras autoridades tienen que tener un estándar de probidad, de transparencia, de ética, mucho más allá, o todo lo razonable que se necesite para empezar, para que la ciudadanía empiece a confiar nuevamente en las autoridades. Lamentablemente hay prácticas que ya que hemos podido conocer, que han sido de manera sistemática, que no fueron solo en una región, como se destapó, ¿cierto?, en el norte, que hemos visto que esto ha sido una práctica generalizada en las 16 regiones del país. Por lo tanto, aquí esperamos que la justicia, o que el Ministerio Público, ¿cierto?, investigue, y que si hay antecedentes, estos sean derivados a la justicia, y que aquellos que han defraudado a la ciudadanía, cometiendo ya sea errores administrativos o de ética o de probidad, o delitos, sean responsables frente a sus actos, y que la ciudadanía en definitiva sea quien juzgue finalmente a las personas a través de sus actos y de lo que el Ministerio Público y la Justicia puedan después señalar. Bueno, todos estos casos caen en lo que decimos en prensa, noticia en desarrollo. Vamos a ver qué pasa mañana y cómo sigue toda esta situación mientras el presidente de la República se encuentra en Europa por estos días. Agradecer... y eso Ruth, es algo, además, sí, muy lamentable, sí, Miguel Ángel, porque nosotros lo vivimos con la presidenta Bachelet cuando hubo un caso de corrupción, sí, que fue mucho, mucho menor que este. La presidenta decidió quedarse en el país, pedirle la renuncia a sus ministros, pero lamentablemente no hemos visto el mismo accionar de este gobierno, que hace agua por todos lados, se hunde, sí, igual que el Titanic, pero no busca dar soluciones y dar de alguna manera una salida transparente y democrática a esta solución. Sí, démosle el favor al presidente que dice que va a buscar negocios para reactivar nuestra economía. Fue acompañado de empresarios y empresarias, sobre todo en su comitiva. Así que vamos a ver cómo resulta eso. Gracias, Ruth, como siempre, por acompañarnos. Gracias a ti, Miguel Ángel, un placer estar con ustedes. Saludos ahí a Marianela también. Muchas gracias. Elena, como siempre, gracias por acompañarse. Usted tiene viaje a la capital, vamos a ver cómo están las cosas por allá, a ver si nos reencontramos en los próximos días para seguir analizando el área política que tanto nos interesa, tanto en la región como también en el país. Muchas gracias, Miguel, que estés súper bien. Bueno, y con ustedes nos encontraremos nuevamente para seguir analizando la política nacional y regional. Agradecer a nuestros auditores en UFRO Radio, allá en Angol digo, en la 94.1 y en Temuco 89.3, y naturalmente a nuestros seguidores en televisión. Que le vaya muy bien, nos encontramos en cualquier instante.